Bueno, a ver, hoy ha habido una interesante exposición en San Marcos y estuvo Aníbal Torres. Y algo que me llamó la atención, ¿no? Aníbal Torres empezó a señalar, ¿no?, de que se podía retornar a la Constitución del 79, de que no deberíamos estar en debates infructuosos, ¿no? Y que el Congreso en su debido momento se pondría de acuerdo para ese retorno. Una de las cosas que en primer lugar que hay que reconocer es que al fin dijo que podíamos regresar a la Constitución 79. Claro, ahora que ya lo han pateado, lo han golpeado, ¿no es cierto? Los fujimoristas y sus socios le han dado de alma, ¿no? Entonces, ahora sí ya puede reconocer la necesidad. ¿Y por qué no se dio cuenta de eso desde un inicio? ¿Acaso él no sabía? ¿Acaso él no conocía? ¿Acaso él no sabía de lo que había pasado con Paniagua, con la revisión del 93, ¿sabía todo eso? ¿Acaso no sabía de que su gobierno con Castillo corría peligro? ¿De que lo iban a... ¿Acaso no sabía? ¿Acaso no sabía que era importante plantear, ¿no es cierto?, y tener una alternativa? ¿Por qué ahora recién se da cuenta? Y algo interesante, ¿no?, que también ahí tomó y dijo en San Marcos el día de hoy, ¿no? Hoy, ¿no?, dijo, y la izquierda. Interesante, ¿no? ¿Cuál izquierda? ¿A quién se refiere con la izquierda? ¿A qué partidos de la izquierda se refiere? Entonces, hay varias cosas que hay que ir tomando en consideración. Porque un hombre como él, que escribe tanto, que sabe tanto, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene este tomo de acá, de Aníbal Torre Vázquez, que es Introducción al Derecho. Este de acá. Y es interesante porque cuando tú lo empiezas a revisar, te detalla, ¿no es cierto?, a la persona. Habla del derecho, pero se refiere a la persona, ¿no?, al ser humano, a la sociedad, ¿no? Se refiere a los objetivos del ser humano sin la sociedad. O sea, conoce las bases teóricas, pero también tiene la experiencia, conoce. Y si tú buscas sus videos antiguos, siempre señalaba o decía o recalcaba el tema de un cambio, de un modelo, de una mejor economía. Entonces, ya se puede decir que hoy, les guste o no, las voces, ¿no?, de un retorno a la Constitución de 79 ya está tocando fibras. Ya se está empezando a reconocer. Ya se está empezando a decir que lo mejor que el Perú tiene es retornar a la Constitución de 79. Porque si no se retorna, vamos a seguir en lo mismo, de lo mismo, de lo mismo y de lo mismo. No hay otra salida. No existe otra salida. Entonces, mientras no se vaya comprendiendo, no se vaya entendiendo, como ya se va viendo, ya se va entendiendo poco a poco, de que el Perú tiene una sola salida, no tiene más, no tiene más, no la tiene. Y es el retorno a la Constitución del 79, ¿no? Y de ahí ya partir con las reformas necesarias, ¿no es cierto? De ahí partir si gustan ¿no?, a un referéndum, ¿no?, para una asamblea constituyente. Pero algo más que nos debemos hacer siempre una pregunta es ¿por qué a ningún político, por qué rechazan, por qué niegan? Hay que ir entendiendo desde la perspectiva de los políticos, ojo con eso, cuando ellos empezaron su campaña, nunca dijeron el retorno a la Constitución de 79. No, todos, todos decían asamblea constituyente, ¿no es cierto? Todos señalaban un referéndum, ¿no? Todos, ¿no? Llegado el momento lo niegan, pero ahí están. Siempre lo dijeron, estaban de acuerdo.
Pero ¿por qué hasta ese punto de aceptar que exista? ¿Por qué? Porque a ellos les conviene, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? A los políticos les conviene de que el Perú salga con un referéndum del 93. Claro, porque salir del 93 favorece. ¿Pero por qué les favorece? Porque las empresas podrían demandar, ¿no es cierto? Y de alguna manera endeudar al Perú o sacarle unos milloncitos, que son bastantes, ¿no? Que son bastantes, para poder se les sea devuelto sus inversiones. Devuelto. Entonces, salir de una asamblea constituyente o de un referéndum del 93 al Perú no le conviene. A los peruanos no le conviene. Ya la deuda del Perú es altísima. 100 años jamás de deuda. Hijos, nietos. O sea, Perú está endeudado, recontraendeudado. Entonces, si los políticos que hoy están luchando, si los luchadores sociales que hoy están impulsando un movimiento, se lo van a entregar a los políticos, va a ser lo mismo de nada. Ya la clase luchadora social debe comprender y entender que debe tomar el liderazgo. No se lo puede estar entregando a los políticos porque los políticos no lo van a hacer. Eso es importante. Hay que ir comprendiendo, hay que ir comprendiendo. Hola, hola amigo Alberto, Hola. buenas noches. Una batallita, ¿te parece si hacemos, señor Alberto? Ah, no, 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 no. Yo no estoy en batallita, estoy en otra cosa. Ah, Sí, sí. ya, señor, gracias, un gusto igual, señor. Que se cuide, hasta. Entonces hay que ir entendiendo por qué los políticos, ¿no es cierto?, no son honestos. ¿Por qué cambian? ¿Por qué ellos de alguna u otra manera no sirven a la voluntad? Entonces hay que ir entendiendo que la sociedad, o sea, la que sale, la que lucha, la que se levanta en todos los departamentos, los líderes, ¿no es cierto?, tienen que comprender que tienen que pasar a ser políticos, tienen que pasar a hacer política, no le pueden entregar a los políticos porque a los políticos no les interesa. No les interesa el Perú. A ellos lo único que les importa en su cabecita, ¿no es cierto?, es buscar sus preferencias. Ese es el detalle. Entonces, mientras nosotros confiemos en los políticos, nunca va a ir bien. Esa es la razón, una de las razones por la que los políticos pueden hacer 80, 50, 60 reformas a la Constitución, pero nunca la van a hacer en bien. Y todavía se molestan, ¿no? Tienen el descaro, el cinismo, ¿no?, de decir que nadie debe de tener la autoridad, ¿no? Es bien, bien gracioso porque, a ver, voy a tratar de hacer que se entienda algo, ¿no? Cuando uno reclama, cuando surge el reclamo, no surge de la nada, no surge de un vacío. Es cierto que reclamas por una condición presidencial, es cierto que reclamas porque salga el Congreso 0.1, es cierto que reclamas por un mejor país, pero eso tiene puntos importantes que ver. Que uno es el derecho laboral, que las empresas paguen sus impuestos, que se puedan tener las empresas estratégicas, o sea, que el Perú pueda recuperar la capacidad administrativa y económica. Y ahí es donde vienen los ataques. Entonces, se da un debate en el cual el que tiene el poder o el que está al lado del poder o el lambiscón o el sobón que está al lado del poder toma de preferencia, ¿no?, lo que le es más fácil porque se siente, no, con el síndrome de Doña Florinda, no tiene el delirio de grandeza y se ubica en ese lado. Lamentablemente, ¿no es cierto?, tú no discutes, ¿no es cierto?, con los empresarios, tú no discutes con los funcionarios, tú no discutes con los millonarios, no, discutes con o sus troles, ¿no es cierto?, o sus subones, una de dos, ¿no? Y siempre va a ser lo mismo.
van a intentar desacreditar, van a intentar decirte, pero tiene que ver mucho en un debate. ¿Qué es lo que tiene que ver? En un debate lo que tiene que ver es el derecho humano de la persona, saber en qué derecho estamos y qué nos corresponde a nosotros como peruanos. Y no solamente como peruanos, sino en todo el mundo, hacia dónde va o cuál es lo que prima o qué es lo que debe primar. Nosotros estamos en quinta generación. Ojo con lo que le estoy, ojo con lo que le estoy señalando. Entonces, si nosotros estamos en derechos de quinta generación, debemos ir considerando qué es lo que a nosotros nos debe de importar y qué es lo que ahí debe primar. Entonces, no puede haber un grupo de personas, ¿no es cierto?, ¿no?, que quieran imponerse sobre criterio. Ahora, también hay que ir reconociendo por qué los derechos humanos se han ido perdiendo o por qué la parte del derecho humano ha ido perdiendo, al menos en el Perú perdió un montón, ¿no es cierto?, más con la cuestión de Fujimori, ¿no? Porque ha ido perdiendo lo que ya en el mundo se establecía. Ya en el mundo se establecía, ¿no es cierto?, los derechos de primera generación, ¿no?, a los procesos democráticos, a los procesos presidenciales, a los procesos que tenían que tener, ¿no?, las cámaras, ¿no?, la independencia de poderes que debe haber. O sea, eso no es que el Perú lo descubre, no es que el Perú vamos a hacer así, vamos a hacer así. No, 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 no. Todo esto viene a través de los derechos humanos, ¿no?, que son los derechos civiles, los derechos políticos, son los derechos, ¿no es cierto?, la libertad. O sea, son derechos que se van estableciendo. Y esos derechos tienen que estar inmersos dentro de la Constitución. Entonces, cuando se dan los debates, al menos los que conocen, deberían respetar que uno de los mayores respetos que debe tener es el voto, es la democracia, es el hecho de que el ciudadano pueda elegir entre el sí o el no a un referéndum para una asamblea constituyente. Pero no solo eso, con la base necesaria, porque acá se trata de terruquear, de comunista, de izquierdista, ¿no es cierto? Y eso en economía no existe. No existe. Existe en ideología, pero no en economía. Ningún país, ni siquiera China, es comunista, ni siquiera Rusia. No hay un país que en economía tenga un mercado cautivo, ¿no es cierto?, ¿no? Como se intenta hacer ver. Y cuando te ponen un ejemplo, porque siempre quieren descalificar con Venezuela, bueno, pues es un tema diferente tener un país bloqueado, se les han cerrado todos los bancos internacionales y el país tiene que sobrevivir como una isla. Entonces es diferente que un país sea comunista por decisión, ¿no es cierto?, a que esté fuera del mercado internacional o que esté bloqueada y no puede hacer intercambio. Con Rusia intentaron hacer lo mismo, con China han intentado hacer lo mismo, con Corea del Norte han intentado, pero ellos han sabido, ¿no es cierto?, escapar a las sanciones económicas que los han calificado, ¿no es cierto?, para bloquearles y no han podido. No han podido bloquear y ellos han poder girar tanto así, ¿no?, que hasta ahora Rusia sigue vendiendo su gas y Estados Unidos le sigue comprando su gas. Entonces, ese mercado, ese bloqueo no puede decirse en derechos de una asamblea constituyente, no pueden engañar y decir no, que son comunistas o son rojos, porque eso no tiene nada que ver en el modelo económico. O vas a hacer la copia, ¿no? Mira, ningún país ha sido copia de Venezuela, hablando de su mismo grupo, ¿no es cierto?, cercanos a ellos. Ningún país, ni Argentina, ni Brasil, ni Chile, ni Ecuador en su momento, ¿no?, ahora Colombia, México, ¿no es cierto? Bueno, ¿no? Entonces, Bolivia, ningún país copia a otro. ¿Pero por qué? Porque cada país es autónomo. ¿Pero por qué cada país es autónomo?
porque no existe ni las riquezas, ni la geografía de identidad de naciones para que se pueda señalar o se pueda intentar decir, no, aunque eso ya lo han hecho en todos los países, es la misma cantaleta. Los carteles que salen en las elecciones lo hacen en Colombia, lo hacen en Chile, o sea, y hay que ir viendo que nosotros luchamos internacionalmente y estamos sometidos a un modelo, ¿no es cierto?, norteamericano. Pero ¿por qué no estamos inmersos en eso? Porque en la Segunda Guerra Mundial los países se repartieron y nosotros quedamos, no se puede decir, a merced, ¿no?, de Norteamérica, ¿no? Entonces, por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas. No van por otro lado. Y qué casualidad, ahora ya han autorizado que venga Toledo, ¿no? Justo ahora, cuando todos los gobiernos están, ¿no?, diciéndole no, los derechos humanos, ¿no es cierto? Todos están señalando de que este no es un gobierno democrático, que es un gobierno que está violando los derechos humanos, ¿no? ¿No? Y justo ahora, para darle un salvataje, oye, dale, mándale, pum, ¿no? Ahora dicen que ya va a retornar porque ahora sí lo van a poder extraditar, ¿no es cierto?, a Toledo. Bueno, eso lo debió hacer hace tiempo, no ahora, pero justo ahora lo van a hacer. Justo ahora, justo en este tiempo, justo adrede, ¿no? Cuando inclusive CNN, que es un medio, ¿no?, que siempre tiende a ser opositor, ¿no?, de los gobiernos que ellos no consideran, ¿no?, que son, ¿no?, abyectos, ¿no es cierto?, a sus modelos económicos, ¿no es cierto? No. Entonces, todo ese rollo que dicen rojos, comunistas, no existe en economía. No hay en economía, en ningún país. Solamente está sirviendo en toda Latinoamérica como una excusa, que no les está sirviendo. Ojo, ojo con lo que les señalo, que no les está sirviendo, ¿no? No les está sirviendo, para nada. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita en el Perú? El problema ahorita en el Perú es tener una constitución como la que tenemos nosotros. Ese es el problema. Porque si los políticos se pusieran de acuerdo y no estuviesen viendo sus intereses realmente, no, lo primero que deberían haber cambiado, sin referéndum, asamblea constituyente, sin nada, es todo lo que es el capítulo económico. Eso es lo primero que han debido cambiar. Todo. Y que nadie se escape de pagar sus impuestos. Eso es lo primero. Pero no lo han hecho. Para nada. Y lo segundo que han debido ver, que no les interesa, porque es la realidad, no les interesa. Al contrario, ellos quieren perjudicar al trabajador, que son los derechos laborales. Y acá va el detalle que les iba a decir hace un momento y ahora lo voy a completar. ¿Qué pasó? Pasó que los derechos civiles, los derechos políticos se fueron dando en la primera generación y se fueron dando en la segunda generación, que la Constitución del 79 recoge y todavía mantiene, y ahí viene el otro detalle del otro debate, ¿no es cierto?, que aquellos que dicen no, que el comunismo, que 79, que no vale para nada, alguien intentó mentir, no, que no tiene la capacidad de referéndum, ¿no? No, intentó y no pudo porque inmediatamente le plantearon y le enmendaron inmediatamente en plano. Entonces, ahí surgen los derechos, ojo con lo que estoy señalando, históricamente está, que se dan por los marxistas, por los comunistas, por los obreros, el derecho de la mujer, el derecho del trabajo, las reformas que se dan en ese momento por la revolución industrial, ¿no? Los campesinos, o sea, hay todo un movimiento de reforma, la Segunda Guerra, o sea, ¿de dónde surgen, ¿no?, a la sociedad? O sea, ¿cómo la sociedad alcanza las 8 horas, el trabajo, ¿no es cierto?, los derechos laborales, la mujer puedan haber elecciones, el libre, ¿no?, desarrollo para la libertad política, un trabajo digno, la salud, la educación? Surgen de movimientos, ojo, de movimientos socialistas, comunistas, marxistas, laborales, trabajadores, ¿no? Movimientos sindicales, ¿no? De ahí surge.
Nunca el capitalismo, ¿no? El capitalista nunca ha querido perder. Siempre ha considerado que la mano de obra debe ser su esclava y que no se debe remunerar como corresponde. Pero el problema empieza cuando empieza a ingresar el pensamiento neoliberal. Ahí empieza el problema y se empieza a ver que los estados no deben tener empresas estratégicas, las deben desaparecer porque hay un personal o un trabajador que se beneficia. Y con ese sesgo de idea empezaron a cerrar todas las empresas, pero eso fue un engaño, porque de los 70 que venían sucediendo hasta la actualidad, no ha beneficiado la política neoliberal a ningún país, a ni uno solo, a ni uno. Ningún país se ha visto beneficiado con las políticas neoliberales. Quienes sí se han beneficiado con las políticas neoliberales son las empresas, son los empresarios. Ellos sí. Ellos sí se han beneficiado, ¿no? Porque llegan ¿no? a manejar, ¿no? Todo lo que el Estado debería, y son ellos. Entonces, si el Estado tendría que tener un ingreso de más de 100 millones, 150, 200, 180 millones de dólares, dependiendo de la empresa que maneje, ¿no es cierto? Más o menos, no recibe más que una migaja de la millonada que se lleva. Y para remate, perjudicados los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, estamos hablando del año 70, en esta tercera oleada de derechos laborales se pierden lo que ya se había ganado en una primera y en una segunda generación de derechos. En esta tercera oleada, donde ya se impone el neoliberalismo y se impone, como en el Perú, quitarle derechos laborales, favorecer a las empresas que no paguen impuestos y quieren mantener, y lo peor es que las quieren mantener igual. Que hablan de 60 reformas, pero no las hablan para poder mejorar, las hablan para poder fortalecer lo mal que estamos. No te hablan que van a cambiar el aspecto que es importante económico. No, para nada. Entonces, esta es la realidad del Perú. Mira, atrevido, guancho, ¿sabes qué? No sé qué haces acá. Si no quieres, retírate, así de fácil. Entonces, mientras no se comprenda, mientras no se entienda que hay que ir viendo que en esta generación de derechos que se pierden con la constitución fujimorista, hay un grave problema. ¿Pero por qué? Porque todos plantean o replantean la Asamblea Constituyente del 93. Y ustedes se han preguntado por qué la izquierda no dice nada. ¿Por qué la izquierda, supuestamente la abanderada, no habla de la Constitución del 79? ¿Por qué? ¿No se han preguntado eso? ¿No se han puesto a pensar en algún momento, oye, ¿verdad? ¿Y por qué no hablan los políticos de la derecha, de la izquierda, del centro de la Constitución del 79? ¿Por qué algunos líderes, abogados, ¿no es cierto?, no doctores, ¿no?, están hablando del retorno y analizando la Constitución del 79? Como Erazo, por ejemplo, ¿no? Hay otro abogado también que lo he escuchado, ¿no? Hoy día es primera vez que le escucho a Aníbal Torres hablar de la Constitución del 79. Qué bueno que lo haga. Qué bueno. Ya es importante. Pero todavía como una opción lejana, cuando esa opción debería ser primordial. Ojo con eso. El retorno a la Constitución es la única salida que el Perú tiene para hacer verdaderas reformas. Y aquellos que atacan, que insultan, ¿no es cierto?, porque es fácil intentar descalificar, no, ningún partido político lo pide. Ningún movimiento, ¿no es cierto?, político nuevo lo pide. Lo está pidiendo una sociedad que ha tomado la decisión de levantar su bandera por el retorno a la Constitución del 79, ¿no? Entre ellos también el que le habla y otros, ¿no es cierto?, luchadores sociales más, ¿no es cierto?, que consideramos, que vemos, que estudiamos, que analizamos y podemos lanzar, ¿no es cierto?, con claridad que lo que al Perú le conviene es el retorno como única salida a la Constitución del 79. Todos los derechos laborales podrías obtenerlo lo que corresponde. ¿Por qué? Porque ya en la tercera generación del neoliberalismo que interviene, privatiza todas las empresas, quita los derechos laborales,
destruye los sindicatos. ¿Cómo es posible que lo que tú has obtenido en una primera generación, en una segunda generación, o sea, en una primera generación obtienes la libertad, en una segunda generación, ¿no es cierto? Estamos hablando entre el siglo XV y XIX y XX, la igualdad de hombres y mujeres. ¿Cómo es posible que en los 70, en la tercera generación, el liberalismo te quite todos los derechos? ¿Cómo? ¿Cómo se puede haber permitido que eso? Y ojo, eso no sucede en Estados Unidos, ojo con eso. Allá los sindicatos están mejor numerados, allá los sindicatos están mejor agrupados, allá que vas a ver una movilización que no, allá cualquiera que se moviliza inmediatamente le responden y le arreglan sus derechos. Así es, inmediatamente le resuelven. Allá el que tiene sindicato gana más. Así es. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué en América Latina, inclusive en el Perú, vivimos como vivimos? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos como vivimos? Porque lamentablemente se ha satanizado a las empresas. Se ha satanizado a lo que es nacional. Y eso no es de ahora, porque este debate no empezó ahora, empezó hace años atrás, cuando llegó Telefónica, que era nacional, cuando llegó Petrobras, que era, no, Petrobrasil, no, que son empresas estatales. O sea, este debate no es de ahora. No es que alguien te venga y te pregunte, ¿y qué es eso? Ah? No, porque ahora tú vas a la computadora y le preguntas y sale todo. Ya no es como antes, pues. Ya cambiaron los tiempos. Algunos todavía somos ricos y no entienden ese tema y siguen dando sus rollos absurdos. No. Entonces, ¿cuál es el tema fundamental en el retorno a la Constitución de 79? Recuperar lo que nadie se atreve a decir, lo que nadie te quiere decir, lo que nadie quiere. Y quieren tapar las cosas y se llaman, las empresas peruanas tienen un nombre, se llaman empresas estratégicas. Ese es el nombre que tienen. Entonces, todo aquel que te dice que la empresa es un parásito es un traidor. Todo aquel que te sataniza al Estado es un traidor, porque está favoreciendo, imagínate a quién, ¿no? Ya no te lo voy a decir, ya saca tu línea tú mismo. Entonces, cuando alguien viene, ¿no? Y hace, ¿no? Una situación contra lo que sería, ¿no? Una empresa estratégica, ¿cómo se le puede llamar? Felón, pues no tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque está intentando argumentar, ¿no es cierto?, de que no debe quedarse una empresa estratégica con el manejo empresarial peruano, no, sino que lo deben manejar particulares. ¿Y dónde dejas tú las empresas estratégicas? Se podría saber. ¿Dónde quedan? Donde todos los países cuidan sus empresas estratégicas, donde el Estado, en muchos de los países, más que empresas estratégicas, ya son empresas que hacen, ¿no? Acá está en el Perú Telefónica, que hace años se viene repitiendo lo mismo. Entonces, mientras no se comprenda qué es una empresa estratégica y sigamos teniendo traidores, ¿no es cierto?, que sigan atacando, ¿no?, a las empresas estratégicas para no recuperarlas y estén, bueno, o desconocen, simplemente no conocen, o simplemente, bueno, pues están financiados, entran a las redes porque están financiados. Así es que es así, es un troll, hay que decirlo con claridad. Un buen peruano, lo primero que va a entender qué cosa es una empresa estratégica. Claro, y vas a ver que sus empresas estratégicas se tienen que cuidar, se tienen que recuperar, que eso es lo más importante de una nación, porque es ilógico que un país no tenga empresas estratégicas. Eso es, o sea, lo irracional es que exista gente, personas, peruanos, con síndrome de Doña Florinda, ¿no es cierto?, que se creen lo que no son, ¿no? Porque bueno fuese que entre un empresario y te lo diga, ¿no? Entonces ya, bueno, pues tú a un empresario, ¿qué le vas a decir? No, sí, usted tiene razón, ¿no? Pero ¿sabes qué? Tu voto vale uno y mi voto vale uno, a ver quién gana. Pero que tú le digas a eso a un felpudo, a un lamiscón, que un lamiscón que su voto vale uno te quiera discutir, que te quiera decir que no deben haber empresas estratégicas.
que alguien que tiene el síndrome de Doña Florinda se atreva a decirte eso, que no deben haber empresas estratégicas. Es un felón, pues, ¿qué va a hacer? Claro, porque un buen peruano diría, oye, sí, ¿no? Hay que tener refinería, ¿no es cierto? Hay que tener las empresas Petroperú, el gas hay que recuperar, o sea, hay que recuperarlo. No, y te van a salir con, no, sí, tú las quieres nacionalizar. Ya, sí, tú quieres ser como Velasco, ¿no? O sea, te van a salir con cada cuento, con cada, o sea, ya no saben qué, o sea, a las finales, los todos se vuelven brujos. Te sacan una bola y empieza a mirar el futuro, no, así va a ser, dice. Bien interesante es cuando una persona no reconoce que es una empresa estratégica. Y cuando en cualquier país, inclusive en Norteamérica, cuando ellos quieren, ¿no es cierto?, renovar por ejemplo, su contrato ¿no?, de algún puerto que tienen, ¿no? ¿Ustedes creen que lo abren y lo dejan abierto para que cualquiera lo tome? No, le ponen abajito restricciones. Tales países no pueden, o sea, con todas esas. O sea, las empresas estratégicas, ¿no es cierto?, aparte de ser estratégicas que las debe manejar el Perú, cuando las concesionan, que no las concesionan todo, solo una parte, ¿no?, para darle, ¿no?, la agilidad, el movimiento a esa empresa, ¿no es cierto?, que es de capital de rentabilidad del Estado, todavía le ponen, estos países no pueden participar. Ponen sus arendas y sus bloqueos a ciertos países. Entonces, es ilógico que en un mercado donde tú puedes ver en internet todo lo que tú quieras, ¿no?, venga alguien y te engaña, te quiera discutir, no te quiera poner de rojito, o te quiere decir tú no sabes, o que tú hablas tú. O sea, intente llevar el debate sobre el ámbito personal. Cuando hoy el ámbito personal, hasta un chiquillo que tiene internet, sabe más que tú, está más informado más que tú, que más que cualquiera de nosotros, porque puede entrar, puede ver, revisar, no, y si tiene, y si maneja, y conoce un poco más, pues va a entrar a las páginas adecuadas, ¿no es cierto?, y darse cuenta de que lo que uno señala es lo correcto. ¿Y cuál es la única salida entonces? Es retornar a la Constitución del 79. No hay otra. No hay otra. Entonces, mientras vamos a seguir debatiendo un tema, tampoco ese es el tema. ¿Pero por qué? Porque ese no es el tema. Porque más allá de lo que pueden creer unos y pueden creer otros, está lo que corresponde al derecho al voto. Son derechos políticos de primera generación. Estamos hablando de la Revolución Francesa, estamos hablando de la separación de poderes, el equilibrio. Estamos hablando de muchísimos años atrás. No, eso también se lo quieren violar. Imagínense. Entonces, nos hemos vuelto campeones, porque miren, esto tiene añísimos. Nos hemos vuelto campeones, ¿no es cierto?, tratando de destruir el argumento, con falacias, ¿no es cierto?, ¿no?, llevando el debate a lo personal, ¿no?, intentando satanizar. No es de ahora, eso no es de ahora. Pero lo que no pueden rebatir son las empresas estratégicas, no la pueden. Aquella persona que no reconozca las empresas estratégicas es un felón. Toda nación, todo país tiene que tener sus empresas estratégicas. Ahora me van a preguntar, ¿y qué cosa es una empresa estratégica? Ya pues, por favor, no empecemos en eso. Ya pues, no estoy hablando con chiquillos. Y si algún chiquillo existe, fácil. Googleen un poco. Verifiquen un poco. Entonces, no te pueden prohibir derechos, ¿no es cierto? No te pueden prohibir derechos que son los derechos de la generación primera. No pueden venir y prohibirte y satanizarte y atacarte sobre la primera generación de derechos, los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos a la libertad. Nadie tiene el derecho de prohibirte de que como persona se tenga la urna y se vote. ¿Pero por qué? Porque son derechos de primera generación. Y ahí van
y se vota. Se da el voto. Listo. Se acabó el problema. No que tú dices esto, que yo te digo, que tú me dices lo otro, que yo no estoy de acuerdo, que si yo estoy de acuerdo, que no es blanco, que es negro, que no es negro, que es rojo, que no es rojo, es azul, que no es azul, es morado, no, que es amarillo. No, 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 un momentito, un momentito. Paremos el carrito. Podemos discrepar en todo lo que ustedes quieran. Eso no es un problema. Insisto, el Perú tiene una sola salida, retornar a la Constitución del 79. No estoy de acuerdo partir del 93. Primero retornar a la Constitución del 69 para que de ahí surja la Asamblea Constituyente. Y lo vengo señalando desde antes, ya, ¿no es cierto?, de que pasara este gobierno, desde antes que los debates ya se estaban dando por las redes que se daban y siempre intentaron rechazarme. Y eso es bueno porque cuando te rechazan tú puedes profundizar, investigar y seguir investigando para poder sustentar mejor lo que tú vienes ya conociendo, pues, ¿no? Y planteando, ¿no? Lo más difícil quizás me fue conseguir una constitución de 79, ¿no? O sea, conseguirla con análisis, no, porque la 79 la encuentras en internet, la imprime y ahí, no, con comentarios. Como fuera. Entonces, la democracia es la que debe primar en la sociedad peruana, más allá de cualquier ideología, pensamiento, es el ánfora. Y eso no lo puede negar porque son derechos de primera generación. No lo puede negar ningún partido, ¿no? Y ahí he visto un video donde Cabero empieza a gritar, a insultar, y tengo entendido que es abogado, y eso no se hace. Si supuestamente eres abogado y sabe que existe el derecho civil, derecho político, el derecho, si es que al menos ha revisado, sabe que debe darse, ¿qué cosa? El voto. ¿Por qué? Porque es un derecho. Es un derecho. Derecho. ¿Y cómo está consagrado? Como derecho de primera generación. Ese es el tema. Entonces, mientras no comprendamos, no entendamos esa particularidad, vamos a seguir en lo personal, en que yo te digo una cosa, yo te ofendo, yo no estoy de acuerdo. No, yo no te digo que estés de acuerdo conmigo. Yo te digo qué es lo mejor que el Perú debe tener y qué es lo que el liderazgo debe de hacer. Y qué es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque si partimos a un referéndum del año 93, pues se va a pagar una millonada de deudas a todas las empresas. O sea, como que no conviene. Entonces vamos a regresar al déjà vu otra vez. Lo mismo que pasó con Paniagua va a pasar con todos los presidentes. Con todos. Va a pasar lo mismo. ¿Pero por qué? Porque la única salida, el único remedio, la única alternativa del problema del Perú, que se va a volver, se va a volver a repetir. Si no se hace que se dé el retorno a CTN, se va a volver a repetir. Claro, unos dirán, no, pero hay que lograr la asamblea constituyente. Sí, yo no digo que no, pero es que hay que entender algo. Insisto en esto, se va a pagar una millonada por recuperar tus empresas, no, a las empresas. ¿Por qué crees que están quedándose más tiempo de gobierno? Para poder entregar, firmar y decir, no, ya firmé. Pero mira, todo contrato que se haya firmado no va a tener ningún sentido, ningún valor, si es que se retorna a la Constitución del 79. Y de ella, de la Constitución del 79, es que podemos partir a hacer los cambios necesarios. Los laborales, que no existe código laboral en el Perú. Las empresas estratégicas, que ahí arrugan, porque nadie te va a decir, ni el más recalcitrante te va a decir, oye, sí, te has equivocado. No, porque serían felón, sería traicionar al Perú. Claro, imagínate tú que alguien te diga, no, no vamos a tener empresas estratégicas. Claro, no pueden hacer eso. O sea, están acorralados. Entonces, estamos hablando ya, ojo, de empresas estratégicas, estamos hablando de derechos laborales y lo que ya se viene señalando con mucho tiempo, que paguen sus impuestos todas las empresas. Tenemos 3. O sea, para un punto, para un tema, tú deberías tener un solo punto.
de sustento, un solo punto de sustento para sostener o debatir o defender o plantear algo. Un solo punto. No tienes un punto. Tenemos tres. Tres. El primero es que todas paguen sus impuestos, cambiar todo el capítulo económico. Y hay que señalarlo con claridad. Los políticos no lo van a hacer. Tiene que ser una asamblea constituyente que lo haga y lo entregue. No lo van a hacer los políticos porque ellos ya están comprometidos, por no decir otra palabra, están comprometidos a otros intereses. Ahí tienes uno. El segundo, derechos laborales. Sí, la Constitución debe reconocer los derechos laborales que hoy están en quinta generación. Ojo con ese dato, ya el habeas data de quinta generación, ¿no es cierto? Estamos hablando, ¿no?, de los inmigrantes, que tenemos bastante venezolanos ya en el Perú, que ratifica la quinta generación, que deben ser reconocidos no solamente en la Constitución, y el asilo, ¿no?, que tanto se quiso negar y no se quiso reconocer, ¿no?, que son derechos de quinta generación, que es la información, la habeas data, ¿no?, el manejo de las redes, la información. Quinta generación. Entonces nosotros estamos totalmente, constitucionalmente desfasados, no solo de derechos laborales. No, sino que las empresas no pagan. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya tenemos más de un punto. Claro, porque el Perú, ¿quién no sabe que acá los derechos laborales se violan a cada rato? Despiden a las personas cuando se les da la gana, abusan de la autoridad, abusan del poder que tienen para despedir. Injustificadamente les importa. Se van a poder judicial, que denuncie total y se van a demorar años. Y tienen razón, eso pasa pues. Por eso que se abusa de la persona contratada, sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer, no se respeta. El retorno a la Constitución de 79, ojo, mira, en derechos laborales defendería al trabajador y a la trabajadora. Las defendería. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que ir viendo más allá de lo de barajuste, los ataques, los criterios o las bolas que quieren ver acá. Unas bolas, pero unas bolas que no ven nada, más lo que confunden y están engañados porque realmente están totalmente equivocados y no se van a la raíz y al fundamento, ¿no? Ahora, el detalle que quería, ¿no?, señalar también, ¿no?, era la capacidad, ¿no?, de que se tiene, ¿no?, para poder regresar a la Constitución del 79, ¿no? El artículo 307, que es muy importante, ¿no? Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogado por cualquier otro medio distinto de que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de una autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia, ¿no? Eso es suficiente, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos más de un punto, ¿no es cierto?, ¿no?, en agenda para poder retornar a la Constitución de 79, para que los que van a, ¿no?, candidatear, los que van a impulsar, puedan ser también líderes, que puedan comprender cuál es la profundidad de un sistema, ¿no es cierto?, de un modelo, ¿no?, de lo que sería, ¿no?, la teoría del Estado, ¿no?, el planteamiento, para poder plantear. ¿Por qué? Porque hay que señalar que el Perú se está aislando, y no solo se está aislando, ojo, ya vivía aislado sin respetar, ¿no?, los derechos, ¿no es cierto?, fuera del Perú. Han tenido que haber denuncias, ¿no?, para que el Perú se ponga en orden en diferentes aspectos porque consideró o creyó ser una isla, ¿no?, o creyó de que el derecho es cerrado. El derecho no es cerrado. No, como ahora que han venido los derechos humanos, ¿no?, y dicen no, que no ingresen ya, ¿no? O sea, eso no se puede hacer. No se va a considerar a alguien que venga de derechos humanos como un mal elemento, no, porque viene a ver derechos humanos y yo le cierro y no lo dejo entrar. No tiene sentido, para nada. Entonces, estamos recibiendo el rechazo
¿Pero por qué? Porque vivimos desactualizados, porque no estamos actualizados en la generación de derechos humanos, porque hemos creído de que lo que dice uno es así como lo dice, ¿no? Y nos hemos dejado llevar, ¿no es cierto? Y quizás esta crisis nos está profundizando en el tema, a conocer qué es mejor, ¿no? En un momento dado, a ir ampliando, a verificar si es cierto lo que se dice en uno, lo que se dice otro, ¿no? Cuando yo lo escuché, ¿no? Muy remoto, cuando yo escuché por ahí otra vez, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Hay que ir tomando en consideración qué es lo mejor, cuál es el debate, qué se debe ver y también replantear, ¿no es cierto?, donde otros no están planteando, e ir, ¿no?, planteando, como lo estamos señalando, que sería recuperar las empresas estratégicas, las empresas rentables, las empresas que darían muchos millones de ingreso al Perú y no se lo llevarían en esos famosos cuadros que presentan de economía, ¿no? Y hacen creer a los peruanos que esa plata que ingresa o esa riqueza que se maneja o esos lugares que se ubican ingresan al Perú cuando no ingresan. Van al arca de la empresa, no al arca del Estado. Y aquellos que creen que el Estado, ¿no es cierto?, lo neoliberal debe existir, ya pues, en el mundo entero está girando. Así es, en el mundo entero está girando. Hay que ser un poco más empáticos con la patria, hay que ser más empáticos con lo nuestro, hay que ser más empáticos con el sentido común, hay que ser más empáticos con el derecho, hay que ser más empáticos con lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? La democracia. ¿Qué nos corresponde? Lo mejor. ¿Qué nos corresponde? Nuestros recursos. ¿Qué nos corresponde a las empresas estratégicas? ¿Qué nos corresponde? Los derechos laborales. No solo laborales, de salud, de educación, todos los derechos que la persona debe tener, que la Constitución del 79 las garantizaba. Entonces, ¿qué debemos tener? Y por supuesto que paguen todas, todas. Acá no pueden exoneración a nadie. Si en un momento dado se exoneró porque no habían empresas o no querían venir, no querían venir porque tenías oro, no querían venir y hoy vienen y hoy se llevan, ¿no?, todo lo que puedan, ¿no es cierto? Ya pues, claro, ya son tiempos diferentes. No podemos seguir 10, 20, 30, ¿no es cierto?, años, ¿no?, con el mismo criterio, ¿no? Cuando hemos visto que todo lo que ha sido, ¿no?, o sea, el extremo neoliberal, ¿no?, el extremo de darle a las empresas, entregarle todo a las empresas estatales, ¿de qué ha servido? ¿De qué? ¿Qué nos han dejado? ¿Qué nos han hecho creer? ¿Y vamos a seguir o vamos a pensar de que sigue siendo lo mismo? No, pues, por favor. Así es que la corrupción es mundial. La corrupción sucede en todos los lugares. Eso de que el peruano es corrupto, por favor, háganme el favor. Hay que tener mejores normas legales, que eso es lo correcto, ¿no? Porque no deben haber normas que den salida, no, deben haber normas legales. El DNI electrónico de allá debe llegar. Se prohibió el DNI electrónico porque es la forma de controlar quiénes están haciendo negocio con el Estado, teniendo o siendo políticos o estando en el poder. Por eso quitaron el DNI electrónico. O sea, todo lo que es tecnología, ¿no? Todo lo que el Estado ya debe tener, y no solamente la tecnología, la informática de cada ministerio ya debe manejarse de una manera. Hasta ahora siguen usando papelitos. A ver, ¿cuántos contratados van a nombrar? Papelitos. No, pues, no existe todavía, ¿no es cierto? Ahí está Servir. Pregúntale a Servir si tiene la información, ¿no es cierto?, ¿no? El programa de data, a ver, a nivel nacional de todos los trabajadores, que tiene un buen informe, pero a ver si lo tiene. No lo tiene, pues. Pregúntenle a cada ministerio si no lo tienen. ¿Pero por qué? Porque los DNI no son electrónicos. ¿Cómo lo pueden tener? Tendrán una base de datos para ellos, pero no, pues. Entonces, mientras no se avance con los DNI electrónicos y los ministerios puedan estar inconectados, ¿no es cierto? Así como la policía lo tiene, donde tú pones tu dedito, ¿no es cierto? Y, ¿no? Oye, sí, le encuentran, ¿no? Le encuentran, ¿no? Salvo que no se haya borrado la huella de tanto trabajar con cemento y no lo tengan, ¿no? O de repente otro tipo de trabajo, entonces no le puedes ubicar, tienes que ir a otras formas. Entonces, eso se debe tener, o como salud, ¿no? Que tiene en salud todos, ¿no? Lo que aportan están ubicados con su DNI, ¿no? Que
Entonces, fíjense, ¿no? Pero solamente ahí. Entonces, lo que se necesita es esa interconexión de los DNI electrónicos para avanzar en lo que sería, ¿no?, lo que ya tanto llaman corrupción. ¿No es cierto? Claro, quizás todavía sí existe, pero se va a reducir. Va a ser más fácil perseguirlos o ubicarlos. Bueno, así es. Entonces, ese es el detalle, ¿no es cierto? Y aquellos que siguen creyendo o buscando buscando la sin razón a las empresas estratégicas son felones, nada más. Así es, son felones. No se puede negar a las empresas estratégicas desde ningún punto. Desde ningún punto. Ahora, más bien dime, oye, sí, pero van a ser totalmente nacionales. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Hay que concesionarlas. Hay que darle que una parte de esto se pueda no concesionar. No, yo no estoy señalando en ningún momento, ¿no es cierto?, de que esa empresa totalmente sea para el Perú. No, no estoy diciendo eso. O sea, no se estatice. No estoy señalando eso en ningún momento. Lo que estoy diciendo la primera etapa sería recuperar tus empresas. ¿Pero por qué? Porque son empresas estratégicas. Ojo a eso. Estratégicas. Ya, eso no lo puede negar nadie. Y quien lo niegue es un felón. Así de fácil y así de sencillo. El argumento no vale. No sirve. Ningún argumento, el que tú quieras sostener, el que tú quieras confundir, el que tú quieras señalar, el que tú quieras sostener, el que tú quieras plantear técnicamente, lo que tú quieras, no vale. No sirve. ¿Pero por qué? Porque todos los países tienen empresas estratégicas. Por estratégicas. No solamente por rentables. Ya la rentabilidad es otro tema. Ojo con eso. Porque una cosa es una empresa estratégica, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es telefonía. Debe ser una empresa estratégica. ¿No es cierto? Empresa estratégica. O todo lo que es petróleo, derivado, refinería. Todo en empresas estratégicas. Pero no estoy diciendo, porque inmediatamente para buscarla sin razón son muy buenos. Ahí sí son campeones, ¿no? ¿No? Campeones, ¿no? Son campeones. No estoy diciendo eso. Para nada. Ojo con eso. Que se recupere para que se concesionen. Y de repente tú, que tanto te gustan las empresas, puedas comprarte algún, ¿no? Tengas un capital y te compres tu bono. Y seas accionista de esa empresa peruana. ¿Qué te parece? ¿Ah? Así es que dejemos de estar buscando la sin razón. Dejemos de estar viviendo en el pasado, dejemos de estar repitiendo lo mismo de siempre y un poco actualicémonos realmente en lo que corresponde, que es una empresa estratégica y quién la debe manejar. Pues el Estado. ¿Cómo una empresa estratégica va a estar a mando de manos extranjeras, de capitales extranjeros? Sí, lógico, ¿no? ¿No es cierto? De todas las empresas estratégicas, ¿eh? Ojo con eso. Así es. Bueno. Así es. Bueno, pues ojalá que algún momento dado realmente se tenga un debate como debe ser serio, no un debate no de polenta, un debate donde se den las cosas como deben darse, no, no se vayan con lo segundo, con lo secundario, con lo terciario, con las ramas, como decimos en la cría, ¿no? Que no se vayan por las ramas. ¿Qué es lo que necesita el Perú? Son cambios, son reformas, son transformaciones, en todo sentido. Así es, yo te estoy señalando lo que uno puede ver como trabajador, derechos laborales. Lo que uno ve en las demandas y los aspectos constitucionales que todas pagan impuestos. Estoy señalando empresas estratégicas. Así puntual. Y señalándote que no conviene el referéndum del 93, porque si se da el referéndum del 93 tendríamos que pagar una millonada. Ya el Perú está endeudado de 100 años. No, tendríamos que pagar una millonada a esas empresas que le ganarían el juicio al Perú. Pero si se retorna a la Constitución del 79, ya no, pues. Ya no. Porque si nosotros partimos de la Constitución del 93, vamos a pagar una millonada. No conviene el Perú. Y eso tiene que quedar clarísimo. Tiene que quedar claro. Acá no. Está bien que Aníbal Torres Vázquez alguna vez lo haya dicho.
No, pero eso se lo dejamos. No, eso que se lo dejamos, eso no. Eso no, eso es una bandera principal, el retorno a la ciudadanía, para que nadie venga después. Y ahí planteas la reforma, recupera tus empresas, cambias todo lo que es el aspecto de derecho laboral, que se recuperan automáticamente, más bien vas a aumentar más derechos de la habeas data hasta la quinta generación, ¿no? De lo que me van entendiendo, ¿no es cierto? Vas avanzando, que todas paguen las empresas estratégicas, y ahí abres a los que tanto se oponen y les gusta el capitalismo, les das a ellos, pues. Así es, así es. Los llamados acciones. Así es. Así es que veamos siempre lo más correcto, intentemos ser empáticos, ya basta de estar dejándonos llevar por esa furia loca que existe lamentablemente en el Perú, de que un peruano es enemigo de otro peruano y yo te voy a ganar porque yo te voy a... Eso debe acabar. Esa fórmula de convivencia política, de mal ejemplo a la sociedad que se ha implantado ya en el modo vivendus del peruano, no debe darse. A la fuerza someter, humillar, maltratar, hacer quedar callado, no tratar de ganar como sea, ¿no? Eso debe acabar. Sé que es difícil pedirle a los tiempos que regrese donde la caballerosidad, el respeto, la comunicación con altura, ¿no? A veces se podía un poco levantar en algunos tonos, pero se daban las manos, ¿no? El perdedor va y lo felicitaba. No, acá el perdedor lo quiere destruir, que no haga nada, destruya, hundan lo que desaparezca, que no logre nada, ¿no? No podemos seguir lo mismo. Y si nosotros no cambiamos esta constitución, si nosotros no retornamos a la constitución 79, vamos a seguir en lo mismo. De lo mismo, quien gane va a pasar. Vamos a repetir. Y el déjà vu en el Perú se va a volver eterno. Eterno. Yo no sé si la sociedad peruana querrá vivir en este alboroto, en esta falta de respeto, en esta alteración, ¿no es cierto? No. Un país tiene que llegar a un momento dado, ¿no?, a poder encauzar a que los políticos que no quieren entender, la sociedad les haga entender con una asamblea, esto queremos. Y ellos tengan que someterse a lo mejor que debe haber. Ay, sí, seguro, no fue, pues, las constituciones no causan inflación. ¿Quién eres? Poma, no. La constitución ve los derechos. Eso de lo que tú estás diciendo lo ven en la economía, en el practicar. Y no intentes descalificarla, ¿sabes por qué? Por un simple dato. Uno solo. Cuando se entregaron todas nuestras empresas, se llevaron una millonada y le están sacando una millonada. Así que no intentes culpar a la Constitución. Por ahí nada más. Bueno, les agradezco. Muchísimas gracias. La verdad que no me quería quedar con la idea en la cabeza. ¿No es cierto? He estado revisando todo el día, ¿no? Y bueno, ¿no es cierto? He escuchado a otros también, ¿no?, que todavía están planteando, y está bien, nosotros tenemos que ir planteando, sí, y esto justamente va a aperturar el debate, que es mejor, ¿no? Algunos dirán, no, oye, ¿verdad? Sí, me parece que sí es correcto, o sea, ¿no?, hay que ir señalando en el debate que es lo mejor. Algunos no entenderán, algunos seguirán, ¿no?, al frente en otra vereda, no hay problema, pero ¿por qué? ¿No? Porque lo que debemos recordar, que el derecho de primera generación, derechos civiles, políticos y derechos a libertad, es el derecho al voto. No nos olvidemos, derecho al voto, que tiene muchísimos años, que se ganó con la Revolución Francesa, la separación de poderes, el principio de legalidad, una acción que garantiza la participación de todos los ciudadanos. Ahí quedamos, listo. Muchísimas gracias, les agradezco nuevamente, ¿no es cierto?, no esté por acá. Así es que busquemos lo mejor, no lo peor, porque si vamos a seguir buscando lo peor, o mantener lo mismo, o seguir en lo mismo, eso es lo peor. Eso es lo peor, lo peor. No me contradigo. Tú que entiendes en tu modo vivendus, entiendes diferente, y crees que no deben haber empresas estratégicas, bueno, pues, yo no te voy a discutir, ¿no te parece?
Yo por qué te voy a discutir es que tú pienses como tú creas conveniente. Tú planteas como creas conveniente. Tú vístete como creas conveniente. Tú vive como creas conveniente. Lo que acabo de señalar es que la democracia, que el derecho al voto es el que manda. Ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Entendiste? ¿O todavía? ¿O te lo digo con manzanitas? No, no. Ya. Eso manda. Así es. Eso es lo que manda. Se llama democracia y es el derecho de primera generación. Los derechos se respetan, se cuidan, se valoran. ¿Podemos discrepar? Por supuesto. Claro que sí. Pero últimamente, la verdad es que escucho unas situaciones, la gente se ofende, se insulta, se altera. Yo no digo que no, una persona puede subir de tono por ratos, pero dice a lo personal. El ataque a la persona, que así es. Por favor, por favor. Sí, es que jamás vas a poder, pues. No vas a poder. Así es. ¿Y sabes por qué no vas a poder? Porque lo que sustento lo investigo. No salgo a... Y todos mis likes que estoy saliendo, que estoy haciendo, todos mis likes, salgo a sustentarlo, a defenderlo y a sostenerlo, ¿ya? Y a dejarlo ahí. Así es. No pueden rebatirlo, que quede claro. Y no es porque yo me quiera la gran cosota. No, 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 para nada. Simplemente investigo y planteo. Dice una cosa y ya acá te planteo. Listo, se acabó. Vamos a la democracia, vamos a los derechos que se respeten. Y eso no lo puede negar. Como no se puede negar a las empresas estratégicas, o como no se puede negar, ¿no? Negar los derechos laborales, o como no se puede negar. No se puede negar que paguen impuestos. No se puede negar. Así es, entonces no es que yo te ofendo, te busco la sin razón, te saco cualquier razón o te digo cualquier cosa. No, es que no se trata de eso. No, no se trata de eso. Si tú quieres seguir siendo neoliberal y crees que la constitución fujimorista está bien, mis respetos. Yo no tengo por qué ofenderte ni faltarte respeto para nada. Yo no voy a caer en ese término para nada, pero sí señalo que hay que respetar los derechos políticos, hay que respetar el derecho al voto. Primera generación. Eso no se puede. Eso es lo que señalo. ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Hugo un POM 4, ¿no? ¿Se entendió, no? Clarísimo, ¿no es cierto? ¿Quién va a rebatir eso? Nadie, pues, ¿te das cuenta? Bueno, nuevamente, muchas gracias. Les agradezco por haberme acompañado. Saludos, Dios les bendiga.